Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de una Arquitecta. El día de hoy vamos a tener nuestro último episodio del mes de marzo. Decidí cerrar con este episodio porque me parece bastante importante, em, pues hablar de este tema, sobre todo cuando marzo fue, pues, en conmemoración del Día de la Mujer, pero vamos a cerrar reflexionando sobre cómo los hombres pueden convertirse en verdaderos aliados en cuanto a, pues, en la lucha por la equidad de género. La verdad es que creo que hay mucha información y hay muchos podcasts y hay gente muchísimo más preparada, creo yo, en el tema de ser feminista y de cómo siendo hombre puedes ser tu parte como de todo este movimiento. Mi idea es analizar por qué es importante cuestionar y desaprender patrones culturales que traemos muy arraigados y que limitan mucho el tema de la igualdad de género, que creo que es un tema importante del cual hablar. Creo que cada quien tiene un punto de vista y personalmente creo que todavía me estoy deconstruyendo en muchísimas cosas y en a veces, por ejemplo, no decir ciertas cosas que para mí fueron muy normales mientras estuve creciendo y que escuchaba a mi alrededor, pero ya cuando te pones a analizar un poquito más las cosas te das cuenta que pues estás tal vez haciendo comentarios muy machistas, ¿no? Entonces, quiero compartir algunas estrategias para que podamos apoyarnos, porque al final creo que también nosotras como mujeres tenemos que ser aliadas, o sea, es un tema de absolutamente todos, pero cómo podemos apoyarnos también como mujeres en los ámbitos laborales y sociales. Y al final hablar de equidad es hablar de hombres y mujeres, no nada más de las mujeres como tal. Pues de esta manera vamos a evitar caer en actitudes condescendientes, que bueno, ya también hablamos bastante de ese tema hace, eh, bueno, en el episodio pasado y hace 2 episodios. Y creo que también fue algo que tocaron las chicas arquitectas que estuvieron en el primer episodio del mes de marzo. Entonces, vamos a platicar de qué significa realmente ser un aliado en la equidad de género o una aliada. ¿Cuáles son los errores más comunes al intentar apoyar la equidad y cómo podemos evitarlos? Algunas acciones concretas y cotidianas para promover la equidad y pues algunos ejemplos, ¿no? Para ponernos en contexto. Entonces, creo que muchas veces nos tenemos que preguntar a nosotros mismos qué significa realmente ser un aliado en la equidad de género, cómo podemos apoyar de manera genuina y efectiva. Yo creo que eso es algo que todos nos hemos preguntado. Incluso yo me he preguntado eso porque creo que todos venimos de diferentes contextos, de diferentes situaciones, incluso algunos desde el privilegio, y tal vez no nos ha tocado pasar por ciertas situaciones o por ciertos momentos donde pues no ha existido como este tema de equidad, ¿no? Entonces también, si no te has visto inmerso en la equidad de género o no te has visto inmerso en la equidad de género, creo que a veces es difícil poder entender qué es lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer. Y yo siempre digo, o sea, no tenemos que, a veces pensamos que para apoyar ciertas causas y para hacer un gran impacto tenemos que mover a muchísima gente, tocar a muchísima gente y que muchísima gente nos escuche. Y creo que muchas veces solamente es empezar con la gente que está a nuestro alrededor, la familia, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros papás, em, y que ellos también vayan entendiendo como esta parte, ¿no? Entonces, unos datos relevantes para ponernos en contexto. Según algunos estudios, las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos tienen un 21% más de probabilidades de obtener rentabilidad superior al promedio. Sin embargo, aún existen brechas salariales, y esto es muy importante, y de oportunidades que requieren la colaboración de todos para ser cerradas. Aquí algo que me gustaría también tocar es que el tema de equidad no significa como cumplir con números, ¿no? O sea, como decir, bueno, que necesito tener al 50% de mis colaboradores que sean hombres y el 50% mujeres. O necesito tener no sé, a 3 gerentes mujeres o 3 gerentas mujeres, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de que realmente le des la oportunidad de manera equitativa a todas las personas y si cumplen con todas pues sí, con todos los requerimientos que estás tú pidiendo o que se necesitan para el puesto, no debería de ser un tema de si es mujer o hombre. Es que siempre hay pero o un por qué.
Entonces, como se pueden dar cuenta, todo lo que estuvimos hablando, o sea, una vez más, conecta, y esa es mi intención de darle un tema principal o un eje principal a al mes, o sea, de lo que vamos a estar hablando durante el mes, porque creo que podemos sacar mucha más información y, y pues sí, conectar más, comenzar que es un aliado en la equidad de género. Entonces, un aliado es alguien que reconoce los desafíos que enfrentan las mujeres en este caso y trabaja activamente para crear un entorno más justo equitativo. O sea, es algo que todos los días, en todos lados, la persona se va a encargar de hacer. Y mucho ojo, no se trata de salvar o hablar por las mujeres, sino más bien de usar tal vez la posición que tienes o el lugar que tienes y el privilegio para poder abrir espacios y amplificar las voces de las personas, y en este caso las mujeres que no están teniendo ese tipo de equidad. Entonces, algunos ejemplos de apoyo real y efectivo para poder ser aliados. El número uno, por ejemplo, es amplificación de ideas en reuniones. Entonces, descendencia y el mansplaining que ya hablamos, ¿no? Pero cuando una mujer plantea una idea, simplemente es darle el crédito y asegurarse de que la contribución no sea minimizada. Y muchas veces hay situaciones donde se presentan las ideas o la mujer, o sea, la persona que en este caso es una mujer, presenta la idea, después hay otras juntas donde tal vez ella no está invitada y es importante que si tú como hombre estás en esa reunión y la persona no está ahí, que tú siempre le hagas ver a las demás personas que fulanita de tal fue la persona que planteó esa idea, que fulanita de tal es la persona que está trabajando en el proyecto. O sea, realmente darle el crédito de lo que está haciendo y de lo que está trabajando. Intervención en situaciones de discriminación. Yo creo que este es como el más, no sé qué palabra usar, si difícil, complicado, pero yo creo que es el más importante, pero saber identificar y corregir comentarios o actitudes machistas en el lugar de trabajo. Es muy fuerte, pero sí sucede. Por ejemplo, una intervención efectiva en este tipo de casos es cuando un colega interrumpe repetitivamente a una mujer en una reunión. O sea, la interrumpe y la interrumpe y la interrumpe. Entonces, un aliado es alguien que puede llegar a decir, si me permites, me gustaría escuchar lo que Jimena estaba diciendo antes de continuar con la discusión. Entonces, darle el lugar a la persona, y en este caso a la mujer, de que termine con su punto, de que no hablen por encima de ella, de que no la callen, de que no traten de explicar las cosas por ella, eso es importante, pero sí el hecho de poner límites y decir, o sea, realmente me interesa escuchar lo que Jimena estaba diciendo, lo que ella estaba comentando, o sea, dame oportunidad de escuchar. Y ahorita que ya terminen, podemos seguir contigo o podemos seguir la discusión. Sí es importante hacerlo, ¿no? Entonces, esta pequeña acción ayuda muchísimo a dar visibilidad a la voz de la persona afectada, porque no todas las mujeres, creo, hemos tenido la oportunidad de desarrollar esto. Y también de esa manera tú le vas a ayudar a la persona a que pueda desarrollar confianza y que entienda que está bien decir, oye, dame oportunidad de poder terminar con mi punto y ahorita que termine yo de hablar, con mucho gusto puedes hablar tú. Es una manera muy, muy directa, muy diplomática de decirle también a la otra persona, o sea, dame chance, ¿no? Déjame hablar, no nada más vas a hablar tú. Y el último punto que es muy importante es la mentoría y el patrocinio, que simplemente es promover y respaldar el crecimiento profesional de las mujeres dentro de los equipos y las organizaciones. Y ojo, también no tienes que tener una mentora adentro del trabajo nada más, puedes tener mentores y mentoras afuera del trabajo. Y a veces es muy valioso poder platicar de ciertas situaciones y de ciertas cosas con personas que tal vez ya vivieron lo que tú ya viviste o que a lo mejor estuvieron en una situación similar como la tuya de manera directa o indirecta y poder tener pues un feedback y una retroalimentación asertiva acerca de esta situación. Entonces, una vez conectando con lo que platicamos en el episodio pasado, es muy, muy importante. Entonces, una gran forma de ser aliados es justamente esto, o sea, poder ser mentores y poder decirle a los que vienen atrás de nosotros cómo a lo mejor tú hubieras hecho las cosas en una situación como la que ellos están viviendo, o puedes incluso decirles, es que a mí también me pasó y en ese momento yo no tuve tal vez
las herramientas para poder decir algo al respecto, para poder ponerle un alto a en una etapa que mucho más adelante en nuestra vida, donde ya tenemos cierta madurez, donde tal vez hemos pasado por ciertas situaciones, pero, o sea, este tipo de conversaciones y este tipo de cosas creo que son súper importantes y necesitamos compartírselas más a los chicos y a las chicas que están cursando su carrera, cuando están ya a punto de salir, porque es algo a lo que nadie les dice que se van a enfrentar, nadie les da las herramientas y creo que solo los que tal vez tienen el privilegio de poder tener un acompañamiento y una guía a través de una terapia o algo por el estilo, tal vez puedan tener las herramientas para poder afrontar estos desafíos, la verdad. Entonces, me parece muy, muy, muy importante que sigamos abriendo conversación de estos temas, que seamos mucho más abiertos, que compartamos nuestras experiencias. Y una vez más, no porque a ti te pasó, es que decir que todos tienen que pasar por lo mismo para poder aprender. Sí considero que hay situaciones y experiencias que solamente hasta que las vives entiendes por qué la gente te decía no lo hagas o yo te aconsejo que no camines por ahí o que pues sí, o sea, que no lo hagas, ¿no? Simplemente. Y creo que esto nos pasa mucho mientras estamos creciendo y nuestros papás nos dicen, no hagas esto, no camines por aquí, no hagas aquello. Y uno, pues es necio y quiere ser rebelde y hacerlo. Sí, es importante que vivas ciertas situaciones para que en carne propia lo entiendas y madures, pero creo que es muy diferente cuando las personas de manera consciente hacen todo lo posible para que ocurran esas situaciones y las otras personas las vivan. O sea, que de manera súper consciente están propiciando y creando que eso suceda. La verdad es que no me parece nada correcto. No deberíamos de fomentar ese tipo de actitudes. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente bloque del podcast. Vamos a hablar de algunas barreras y errores comunes al intentar ser un aliado. Y creo que esto es importante, ¿no? Que tenemos en muchas ocasiones una buena intención, pero no sabemos cómo hacerlo de la mejor manera. Vamos a empezar por partes, con algunas actitudes que son bien intencionadas, pero al final son equivocadas, como por ejemplo hablar en lugar de escuchar. Creer que apoyar a las mujeres significa tomar la palabra por ellas en lugar de darles espacio para expresarse, no es una forma de ser aliado. O sea, simplemente estás cayendo un poco en ser como esas personas que estás tratando de no ser. Entonces, o sea, hay que saber, pues sí, cuando realmente se necesita. No pasa nada si no hablas. Nadie te va a ver mal, nadie te va a juzgar, nadie va a pensar absolutamente nada de ti si no hablas. Ser un aliado simbólico y, o sea, entre comillas, entonces, o sea, decir que eres un aliado, pero realmente no haces nada. Pues no eres un aliado. No por decir, quiere decir que ya te convertiste en aliado, ¿no? Decía mi abuelita, hechos son acciones y no palabras. Creo que era un poco diferente, ¿no? Pero puedes tú decir mucho y si no haces nada, no vale nada tu palabra, lo que valen son tus acciones. Y la última sería falta de autoconciencia. Creo que lo primero que tienes que hacer es o sea, reconocer en ti mismo qué es lo que no estás haciendo de manera correcta, ¿no? O sea, hacer una introspección y ser consciente de lo que no has estado haciendo bien y trabajar en ello y cómo esos sesgos pues pueden afectar de manera, pues sí, la manera más bien en cómo interactúas con las mujeres, ¿no? Y de nuevo, lo que decía al principio, o sea, a lo mejor todo esto viene de cómo creciste, de tu entorno, de tu educación, pero eso no te exime de una vez teniendo la conciencia de que algo no está bien o que no es la mejor manera de tal vez pensarlo o decir las cosas, ¿no? ¿Cómo podemos evitar estos errores? ¿Cómo la podemos ayudar en lugar de decidir por ellos? Entonces, no asuman, no den por sentadas las cosas, no piensen por los demás. Mejor, primero pregúntenle, ¿realmente cómo te puedo ayudar en esta situación que estás teniendo? ¿Cómo te puedo ayudar para que te sientas más, pues con más confianza en las reuniones o para que puedas hacer tus presentaciones o para que puedas presentar tus trabajos y así? Porque tenemos que ser esas personas, tenemos que ser esos agentes de cambio donde le demos la oportunidad a las personas y a las mujeres en este caso de que construyan su seguridad, de que construyan su forma de comunicarse, de ser exitosas. Y también los hombres, pero tenemos que hacer eso, tenemos que crear ese entorno
para que las cosas pasen. También reconocer cuando se ha cometido algún error y corregirlo con apertura. Está bien, no pasa nada. Puede ser muy abierto y decir, ¿sabes qué? Lo hice mal. O sea, estuvimos en esta reunión, no te dejé hablar, me siento mal al respecto, no lo quiero volver a hacer. Por favor, si vuelvo a hacerlo, dime. O sea, en ese momento en la junta, dime, oye, ¿me podrías dar oportunidad de hablar? No pasa nada. Creo que ese tema de tener humildad y saber que lo hiciste mal y reconocerlo y que las personas se den cuenta de tu vulnerabilidad, te hace más humano, te hace mucho más approachable, como la gente se siente identificada contigo y saben que ellos también pueden tener errores y no pasa nada. Entonces creo que eso es muy valioso. Y acciones pequeñas pero consistentes, desde compartir responsabilidades domésticas en casa hasta garantizar que haya igualdad de oportunidades en el trabajo. O sea, este tema de decir, y es que qué bueno es su esposo porque le ayuda en la casa. No es ninguna ayuda. O sea, los dos viven en la casa, los dos decidieron estar en pareja, los dos decidieron estar juntos. ¿Por qué? Porque es un tema que la mujer tiene que hacer y si el hombre lo hace se le aplaude. O por ejemplo, los que son papás, o sea, también así como de, wow, es que es un gran papá porque hace esto, aquello y lo otro. Y pues es lo mismo para la mamá nunca le glorifican ese tema. Y viceversa, ¿no? Entonces, creo que cada pareja y cada familia tiene su forma muy única de organización y de cómo deciden hacer las cosas. Y no estamos aquí para juzgar eso, porque no es el tema, pero incluso hay veces en el trabajo que no sé si sea algo consciente o inconsciente, pero, o sea, no sé, por ejemplo, si hay algún desayuno o así, y todos se juntaron para desayunar. No digo que siempre, pero normalmente las mujeres siempre son las que recogen todo y las que se encargan de que todo quede limpio. Muy pocos hombres están acostumbrados a también a ser partícipes, es que no me gusta decir ayudar, a ser partícipes de eso. O sea, ellos también comieron, ellos también estuvieron ahí. Entonces, es algo que también pasa en el trabajo. O no sé, de repente hay situaciones donde no sé, a las practicantes mujeres les piden que vayan por café y así. ¿Por qué no le piden a los chicos practicantes que vayan por cafés? Yo nunca he hecho eso, nunca le he pedido a mis interns que me traigan comida o cosas así, pero, o sea, que a las mujeres les piden que hagan ciertas cosas, a los hombres no. Entonces, o sea, ese tipo de cosas a lo mejor son prácticas normales y comunes en algunas empresas o en algunas oficinas. Si ustedes detectan algo por el estilo, no lo hagan y también sean capaces de poder decir, oigan, esto que estamos haciendo no está bien. Necesitamos eliminar este tipo de actitudes o de cosas que pasan bueno, aquí creo que, o sea, bueno, les iba a compartir una experiencia personal, pero creo que ya he dado varios ejemplos de como ciertas situaciones. Y creo que en general algo que yo he notado mucho en reuniones es que sí, pues a los hombres los dejan hablar más, no los interrumpen y a las mujeres normalmente siempre nos interrumpen, ¿no? Entonces, algo que a mí me pasa, o sea, sí me pasa y lo que hago yo es decir, ok, pero o sea, quiero terminar de decir lo que estaba diciendo porque no he terminado. Y si es importante hacerlo, no es necesario como hacer una broma o como pedir perdón o algo por el estilo, porque no tiene por qué ser así, o sea, siempre. Y también me ha tocado situaciones donde alguien más lo ha hecho por mí, o sea, que han dicho, o sea, Jimena estaba diciendo algo, me gustaría escuchar lo que estaba diciendo porque, o sea, es valioso lo que nos estaba diciendo. Una vez más, ese tipo de personas son, pues, los verdaderos aliados, o sea, los que te dan tu lugar para que tú puedas expresarte, para que tú puedas hacer las cosas, para que tú puedas desarrollarte. Em, Ok, entonces vamos a pasar a algunas acciones concretas para ser un buen aliado. Y este es ya el último bloque del podcast. ¿Cómo promover la equidad en el día a día? Primero que nada, una vez más, escuchar activamente, dar espacio a las voces femeninas y aprender de sus experiencias porque también eso es importante. Cuestionar algunas normas de género, analizando cómo ciertas expectativas afectan las oportunidades de mujeres en el ámbito laboral. Esto que les decía, o sea, el tema de ser emocional, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a la gente, no, pues es que ella es muy dura, es muy exigente, seguramente no tiene nadie en su casa que la esté esperando y cosas así? Y una vez más, ¿por qué cuando los hombres son exitosos nunca les dicen, o sea, nunca los cuestionan en ese sentido? Los hombres nunca son
difíciles, ni son exigentes, ni malos, ni nada por el estilo. Sí es algo que constantemente se escucha de las mujeres. Por ejemplo, si está muy involucrada en su trabajo, es como de, pues sí, por eso no tiene esposo, por eso no tiene novio, y seguramente no tiene hijos, seguramente no tiene vida. O sea, ¿por qué? Y el hombre sí puede ser papá, sí se puede ir a jugar golf, sí se puede ir a comer con sus amigos, pero cuando es una mujer no es así. Entonces, o por ejemplo, hemos escuchado en muchas ocasiones que a una mujer no le dan un puesto de trabajo porque, no sé, o sea, se acaba de casar, entonces como de, ay, sí, seguramente, pues ahora se va a embarazar, pues va a tomar su permiso de maternidad y pues ahorita no nos podemos dar ese lujo. A mí me lo preguntaron cuando hice mi entrevista en BMW en San Luis Potosí, que si yo tenía planes de tener un bebé, porque pues ahorita ellos necesitaban una persona que se dedicara al 100% a esto. En ese momento, la verdad, como que me sacó de onda, pero creo que no hice nada al respecto, pero, o sea, ahora que lo pienso, estuvo muy mal esa pregunta, no tenía ningún derecho de hacerme esa pregunta y es un tema de discriminación, honestamente. Otra acción es el uso del privilegio para abrir oportunidades. ¿De qué privilegios estamos hablando? Pues hacer recomendaciones, hacer promociones de las personas que tienen las cualificaciones para tener el puesto de trabajo y también acceso a redes profesionales o al networking, ¿no? O sea, conectar a la gente correcta para que, pues sí, o sea, se creen estas conexiones para que abra oportunidades, para que abra el campo, para que se desarrollen las personas. Y apoyar políticas de permisos parentales equitativos y promover una cultura donde los hombres participen activamente en la crianza. Yo agradezco mucho que, por ejemplo, mi papá era la persona que nos llevaba todos los días a la escuela y eso hacía, o sea, para mí creo que hizo una diferencia muy grande. O sea, tener ese momento con mi papá en las mañanas que podíamos platicar, que era, entonces, los papás tienen que participar activamente en la crianza de sus hijos. O sea, si no, si tuvieron hijos para que solo la mamá se encargara totalmente de ellos, para que, la verdad, hay un gran ejemplo, por ejemplo, un ejemplo en los países nórdicos, como en Suecia y Noruega, donde se implementaron permisos parentales equitativos sobre los padres, porque pues normalmente la mujer es la que se toma ese tiempo y cuando regresa a trabajar y con todo lo que sucede físicamente, mentalmente, hormonalmente, o sea, todos los mentes, pues es muy difícil. Entonces, cuando lo hacen en pareja, la responsabilidad es, pues es juntos, no es nada más una sola persona quedándose en casa, cuidando al 100% del niño. Es un trabajo muy pesado, creo yo. No soy mamá, pero por lo que veo a mi alrededor y por situaciones cercanas, no es fácil. Y cuando lo hacen en conjunto y hacerlo, o sea, que sea obligatorio, le da la misma responsabilidad a las dos personas. Claro, hay cosas que solamente puede hacer la mamá simplemente pues por la naturaleza y no vamos a pelearnos por ese tema. Por ejemplo, Spotify ha adoptado licencias de paternidad extendidas para todos sus empleados y pues eso una vez más promueve cultura mucho más equitativa laboralmente y pues también hay una mayor satisfacción con los trabajadores. Por ejemplo, igual en San Luis Potosí, esto fue algo que empezaron a hacer para que los hombres también pudieran tomarse ese tiempo y no nada más así como el día que nace el bebé y 2 días después y después regresar a trabajar. Creo que yo vi a un compañero que esto le ayudó mucho porque pudo estar con su esposa y era algo que lo tenía preocupado, no poder estar con su esposa y con su hijo. Eso es la equidad, eso es de ser un aliado en todo este tema, que vaya mucho más de solo en el trabajo, que impacte en la vida personal de los colaboradores, creo que es bastante importante. Vamos a empezar a cerrar el episodio y la reflexión aquí es ser un aliado es actuar, significa actuar. No solamente decir que apoyas la equidad o no solamente decir que apoyas a las mujeres o que estás de acuerdo. Tienes que hacer algo. No es nada más decir que eres un aliado. Realmente todos los días, de manera consciente, tienes que ser un aliado para nosotras. Tienes que apoyarnos, tienes que, sí, o sea, estar con nosotros en este tema. Eh, Evitar actitudes condescendientes y priorizar escuchar antes de asumir sobre las cosas. Ya también hablamos mucho de la condescendencia.
Y de nuevo, ya me aventé yo mi speech de que realmente necesitamos escuchar mucho más a la gente en general, en todos los temas, no nada más en este. Necesitamos escuchar, necesitamos ser mucho más empáticos y a lo mejor nunca vamos a acabar de entender al 100% lo que está viviendo la otra persona, porque, pues no, la verdad es que a menos de que te hayan pasado cosas extremadamente muy similares, vas a poder estar 100% en los zapatos de la otra persona. Mientras eso no suceda, tenemos que ser empáticos, tenemos que buscar la mejor forma de acompañar a la persona en su situación y de escuchar y de entender, pues sí, o sea, de entender hasta donde nosotros podamos. Y va a haber cosas que no vamos a poder entender y algo que alguien una vez me dijo es, a veces cuando alguien nos está contando algo queremos darle una solución y muchas veces no necesitamos dar soluciones, simplemente necesitamos escuchar. Eso es lo que la persona quiere, que lo escuchemos. No que le demos una solución, no que le digamos qué es lo que tiene que hacer y muchas veces tendemos como a hacer eso. Entonces, limítate a escuchar, no asumas y no seas condescendiente. Tomar medidas concretas, desde amplificar voces hasta cuestionar normas de género. Y esto es fuerte porque cuando te cuestionas y lo que les decía al principio, desaprender creencias y comportamientos que traemos de muchos años y muchas generaciones cuesta mucho trabajo, pero es importante desaprender, es muy importante de construirnos y a través de todo lo que hemos vivido y la gente que nos rodea, crear eso nuevo, crear una nueva forma de ver las cosas y de cómo podemos, una vez más, apoyar todo esto que está a nuestro alrededor y a las personas que están a nuestro alrededor. La equidad de género no es solo una lucha de las mujeres y creo que eso es algo que tenemos que entender todos. El hecho de hacer marchas y así no es solamente para nuestro beneficio, no es solamente una lucha para nosotras, es un esfuerzo colectivo para toda la gente que vive en este mundo y en la sociedad. Todos tenemos un papel en el mundo y tenemos que hacer que los espacios donde nos desarrollamos sean muchísimo más justos. Y solamente si lo hacemos como aliados lo vamos a poder lograr. Lo tenemos que hacer juntos, no lo podemos hacer separado. No podemos seguir con esta lucha de los hombres son mejores, las mujeres son mejores. No se trata de eso, se trata de ser equitativos, se trata de encontrar esta forma más justa y equitativa de que las cosas sucedan. Si eres hombre, ¿qué acciones realmente has tomado o podrías tomar para apoyar la equidad? Y si eres mujer, ¿qué tipo de apoyo te ha hecho sentir verdaderamente respaldada en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, donde vives? O sea, eso es realmente, creo, lo que nos tenemos que preguntar. Y de verdad, o sea, tener estas conversaciones con la gente a nuestro alrededor, que mucha gente dice son conversaciones incómodas. Yo creo que son las conversaciones que tenemos que tener. Yo creo que son las conversaciones que tenemos que tener con nuestra familia, con nuestros amigos y también si dentro de estos círculos cercanos y que se supone que deberían de ser espacios, si eso no está sucediendo, también es válido alejarte de ahí, honestamente. Y estoy diciendo tal vez algo muy controversial, pero no tienes que convivir y estar con personas que no te van a hacer sentir cómoda, que te van a apoyar, sino más bien va a ser completamente lo contrario. Los invito a que compartan este episodio con las personas que crean que pueden aprender más sobre cómo ser un aliado. Os invito a que constantemente se estén preguntando y deconstruyendo y desaprendiendo y generen sus propias formas de pensar. Crecemos pues con lo que nos enseñan nuestros papás y nuestros papás creo que en general hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero eso no nos exime de que cuando nosotros nos demos cuenta de que algo no está bien, no hagamos algo al respecto. Con este episodio cerramos el mes de marzo, donde nos dedicamos a profundizar en temas de equidad, el reconocimiento genuino del talento femenino. Y de nuevo, elegí acabar con eso o finalizar con este tema porque creo firmemente que el cambio real ocurre cuando todos, hombres y mujeres, como ustedes se denominen, trabajamos juntos hacia un objetivo común. Lo tenemos que hacer así. Este episodio busca generar conciencia y abrir el espacio de conversación.
para lograr ambientes muchísimo más equitativos. Yo les agradezco muchísimo por acompañarnos en este episodio y todo el mes. Les agradezco todos sus comentarios, les agradezco todos sus likes, les agradezco que me estén siguiendo en las redes sociales. Recuerden que estoy en TikTok como Diario de una Arquitecta y en Instagram como Menamo. Veo que lo que he estado haciendo durante estos 3 meses, este primer cuarto del año, está funcionando. Espero que la comunidad de Diario de una Arquitecta siga creciendo mucho más. Es algo que me apasiona mucho. Estoy tratando de ser lo más, o sea, de planearme, de ser muy consistente, ay, Dios, de programarme y de hacer las cosas como las tengo que hacer. Les pido una disculpa porque este episodio no saliera el día de ayer, pero aquí está. Y de nuevo, estoy muy contenta de que ya podemos incluir el video también. Estamos en 3 plataformas ya, estamos en Spotify, perdón, estamos en Amazon Music y estamos en Apple Podcast. Y pues sí, no me queda más que darles las gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Compartan los episodios. El siguiente mes tengo el plan de traer en 2 episodios a invitadas. Me quiero enfocar mucho a cómo, de qué es lo que pasa después de que tú estudias, cómo buscas un trabajo, qué tienes que hacer, cómo hacerlo, qué pasa cuando estás tal vez haciendo tus prácticas y ya después estás trabajando al 100%. Ese es el plan que traigo para el siguiente mes. Si tienen algún comentario o quieren platicar de un tema en específico, díganme y lo podemos incluir. Pero bueno, ese es el plan para el siguiente mes. Tengo una amiga que se dedica a todo el tema de recursos humanos, reclutamiento y es una crack. La quiero con todo mi corazón. Y las otras 2 invitadas son personas muy cercanas a mí que me ha tocado verlas crecer en los últimos 10 años y creo que tienen una historia cada una muy interesante que compartir. Y bueno, ese es el plan. Me interesa traer gente aparte de mí que les pueda compartir su experiencia y eso es, de nuevo, eso es lo valioso, hay que ser aliados, hay que compartirnos las cosas buenas y lo que nos hizo aprender y lo que nos ha hecho estar en donde estamos hasta el día. Entonces, muchísimas gracias, que disfruten, espero que hayan disfrutado mucho el episodio. Por favor, déjenme sus comentarios, escríbanme, yo siempre los leo y siempre les respondo lo más rápido que puedo. Y recuerden, esto es Diario de una Arquitecta con Menamo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.